Le doy la bienvenida a Enrique de la Madrid. A él le ha correspondido coordinar una serie de mesas de trabajo donde se han abordado los más diversos temas de la actualidad de nuestro país para ir conformando lo que será el plan de gobierno que presentará Xóchitl Gálvez. Gracias por estar aquí, Enrique. A ti, Guillermo, al contrario, gracias por la oportunidad. Bueno, y todo el mundo habla del eclipse, pero antes del eclipse hablaba del debate, ¿verdad? Sí. Y mañana quién sabe de qué. Y mañana quién sabe de qué. Y 2 días atrás de Ecuador y esta crisis, lamentable crisis diplomática entre México y Ecuador. Vamos a platicar un poco del debate. Ya tú habrás escuchado cualquier cantidad de opiniones. ¿Cuál es el balance para ustedes en el equipo de Xóchitl de lo que sucedió en el debate? 2 reflexiones. Primero, si me permites, a mí siempre me gusta un poco recordarle al público pues, qué está en juego. ¿Qué está en juego? Por un lado, el que seamos mexicanos indiferentes ante el abandono, ante un sistema de salud pues, que se cae a pedazos, en que hoy solamente 3 de cada 4 niños reciben sus vacunas, cuando hace apenas 5 años el 90 y tantos % la recibía. Ser indiferentes a, pues, oye, 184,000 muertos, bueno, ya veremos cuántos son la semana que viene. Un sistema de educación que también han desmantelado con este nuevo absurdo de la nueva escuela mexicana y donde 1,5 millones de mexicanos por primera vez en la historia no están en las escuelas. Entonces, ¿qué está en juego? Por un lado, la indiferencia, el abandono y el deterioro, gradual o acelerado. O animarnos, atrevernos a ser un país de clases medias, sin miedo, atrevernos a superar la pobreza extrema. En un país de 130 millones de mexicanos, donde 9 millones están en pobreza extrema, ¿no lo podríamos resolver? Lo podríamos resolver en 6 años si nos lo proponemos. Y también en las clases medias, un país donde tengamos, ¿por qué no?, prosperidad. Todo mundo necesita ciertos bienes mínimos para prosperar y que tengamos igualdad de oportunidades. Ese México está a nuestro alcance y se nos está yendo. Y si permitimos que se nos vaya, las historias de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Colombia no son lejanas, Guillermo. Eso está en juego. Primero, eso está en juego. Ahora, el debate. Yo también en principio soy optimista. Déjame antes de entrarle al debate, a propósito de lo que me refieres en la primera parte de tu respuesta. Es cierto, homicidios dolosos como no ocurrieron antes en la historia, un país devastado en materia de salud, el sistema de salud. Dijeron que había corrupción, desmantelaron el sistema de distribución de medicamentos, no hay un solo individuo en la cárcel y hay una gran escasez de medicamentos. Cambiaron el Seguro Popular por el INSABI, hay un hoyo negro de un montón de miles de millones de pesos que no conocemos su destino. Todo eso que dices es cierto. En materia de seguridad cada día narramos historias de terror. De terror. Pero además la corrupción, hay investigaciones periodísticas que revelan los actos de corrupción y tráfico de influencias de los hijos del presidente y sus amigos. Y me da la impresión, y por eso me detuve a preguntarte sobre esto, que Claudia salió sin ningún raspón y hasta hizo su ceñita en el debate. Pero porque si te fijas, primero vivimos en el mundo, algunos le llaman la posverdad, yo digo descaradamente la mentira. Hago broma, pero no tanto, ¿eh? Hoy para estar en Morena tienes que haber reprobado el polígrafo, ¿sí? O sea, no la prueba de la mentira, tienes que haber demostrado que puedes mentir con plena confianza. Y si nos alejamos de la verdad, ¿cómo vamos a resolver nuestros problemas? O sea, sí es verdad que estamos en una crisis en el sistema sanitario, sí es verdad. Y sí es verdad que la gente se murió, 800,000 personas, fíjate, murieron en el COVID por un pésimo trato, incluyendo la Ciudad de México, que fue de los lugares donde peor se trató, donde más gente murió. Si los mexicanos nos vamos alejando ya de la verdad y caemos en esta historia de que cada quien tiene la suya, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para resolver los problemas? Muchos mexicanos hoy viven en modo de sobrevivencia, Guillermo, y también lo entiendo. ¿Cuál es el futuro para muchas personas en pobreza extrema? Hoy en la noche o mañana en la mañana. No les da tiempo de pensar todas estas cosas que están pasando. Y además tienes un partido que los amenaza y les chantajea, que les va a quitar los programas sociales, lo cual me parece una cobardía, porque es abusar del que menos tiene. Entonces, para muchos mexicanos no viven esta tragedia que tú estás platicando. Para muchos mexicanos las cosas van razonablemente bien. Y por eso yo creo que también Xóchitl ayer quiso hacer una especie como de despierta, porque podemos caer en un agujero del cual no nos podamos reponer.
muchos mexicanos en las encuestas que yo me fijo mucho, para ellos las cosas no son tan graves y nos estamos acostumbrando a una verdadera anormalidad. Ibas a hablar del debate en sí mismo y te interrumpí un poco para entrar más al detalle de lo que estamos platicando. Mira, yo en principio digo que qué bueno que hay debates. Bueno, eso desde luego es un tema democráticamente importante. No es ya una sola voz, ya por lo menos hay 3 hablando de la agenda nacional, ¿no? Y que los aprovechemos, pues que mientras haya debates, porque existe una tendencia a tener una visión hegemónica, única, ¿sí? Y entonces en una visión única de país, si lo permitimos, pues mañana no son necesarios los debates, pues ¿para qué? Ya hay alguien que piensa por ti y resuelve por ti. Entonces primero, yo festejo que haya debates. Oye, la modalidad es mejorable, no es mejorable, todo es mejorable, pero prefiero que haya debates. Y también me gustan los posdebates, porque muchos estamos participando en estos foros, porque yo no quiero un México a través de una sola persona, sea del partido que sea, que nos diga lo que hay que hacer. Somos un equipo, en el caso nuestro, una alianza de partidos de oposición y de la ciudadanía. Y nos estamos obligando entre nosotros a negociar, a ponernos de acuerdo, a establecer estrategias, a establecer políticas públicas, todos juntos. No queremos de este lado repetir lo que están haciendo en Morena, que es una visión, un mando, un amo. Eso no lo merecemos en México. Dicho eso, es perfectible el formato, porque escucho a muchas personas decir, de los que lo vieron y siguieron, aburrido, monótono, reiterativo, acartonado. Y no hay en realidad un debate real. El cronómetro es un tirano, un verdugo que te impide fluir en una discusión real frente a frente entre 2 o 3 para aclarar las cosas. Como que se van quedando los temas, sí, como que no se puede entrar a detalles. ¿Qué opinas? ¿Es perfectible? ¿Sería deseable un formato un poco más flexible respecto a esta inflexibilidad que impone pues lo que acaba siendo este debate organizado por el INE? Sí, creo que tiene razón. Pensando en voz alta, diría uno, ¿qué quiere uno de un debate? En este caso, conocer a los personajes, conocer su carácter, conocer su templanza, conocer sus reacciones y ver cómo analizan en 3 temas. No tienen que ver 30. A ver, nosotros tenemos una página en donde, y hoy la estamos relanzando con una introducción. Bueno, el que quiera tener más detalle de todos los temas, pues que se meta a leerla. Pero en los debates que te pongan, en un solo debate, salud, ¿no?, educación, grupos vulnerables, corrupción, todo es mucho y poco. Entonces, fíjate, ahora que te oigo, yo que les den el espacio de que los podamos ver, de qué están hechos, cómo son, hasta cosas personales, menos temas, más tiempo. Creo que nos veríamos beneficiados. Menos temas, más tiempo, porque lo que importa es ver cómo razonan, cómo procesan, cómo discuten. Y efectivamente el día de ayer, que yo estaba presente ahí como junto con muchos oyéndolo, en algún momento yo ya me había confundido. Pues que ese tema no lo habían ya preguntado, pero ¿cómo lo vuelves a preguntar? Sí, la verdad, quien lo haya diseñado, muy malito, pero no importa, se puede mejorar, se debe mejorar. Y tienes razón, lo importante es que haya esta posibilidad de discutir los temas. El cronómetro, pues, o la falla de audio del inicio. Pues, la verdad es que la señal la entregó el INE. Sí. El INE habrá contratado a alguien en la producción. ¿Algún proveedor falló? Pues hay que apuntarle las placas, ¿no? Hay que apuntarle por lo menos no para el siguiente, ¿verdad? Y sancionarlo, ¿no? Déjame hacer 2 comentarios, porque creo que pero influyó en algo. Sí. Las fallas de audio se compusieron, pero influyó en algo este tema del cronómetro que parecía querer introducir un tema de desconfianza, de que alguien estaba haciendo cochupo con el tiempo. Pues sobre todo yo creo que te desconcentra. A ver, es demasiada presión la que están los que están ahí presentes. Tienes que hacer tus entrenamientos antes, que los hiciste bajo alguna modalidad, y de repente te cambia el juego, te desconcentra. Sí, pues las cosas tienen que estar bien. Déjame aprovechar 2 temas, dos que quiero tocar, quizá porque me toca a mí el tema de las mesas. Y hay uno que he oído que nos cuestionan. Proponemos un sistema de salud integral para todos los mexicanos, donde ya no importa si trabajas en la economía privada y tienes derecho al ISSSTE o al IMSS, ISSSTE si es el gobierno, o estás en la economía mal llamada informal. A donde debemos ir los mexicanos es a un sistema de salud universal por el solo hecho de mexicanos, mismo servicio, misma calidad.
Y hemos incorporado la idea de que se incorporen en esta prestación de servicios también el sector privado. Uy, se nos avientan los de Morena. Primero porque algunos alucinan al sector privado, ¿sí? Les parece una cosa horrible. ¿Algunos? Pues bastante. No, pero fíjate que en corto, en las cenas, sí les dicen, oye, la doctora Sheinbaum es diferente, ¿eh? Ella no es AMLO. Ella sí respeta las energías renovables, ella sí te respeta a ti. Y cuando salen a la plaza pública, o ayer también incluso en los foros, pues no vayan a quedar mal con el señor presidente. Bueno, entonces, ¿quiénes son? ¿Quién sabe? Pero ¿a dónde voy? Porque sí se puede. A mí me lo platicaron el director de los hospitales privados en México. El 50% de los hospitales muchas veces están inactivos, sin utilizarlos. ¿Te parece correcto que los mexicanos que tengan que tardarse 2 o 3 meses para que los atiendan en el IMSS, tengamos hospitales privados que no los estemos utilizando? Nosotros no tenemos complejos de llegar a algún arreglo justo y pagar operaciones o intervenciones en los hospitales y las paga el gobierno. Lo mismo te atiende en el IMSS que lo mismo que te atienda. Eso para muchos les parece magia. ¿Sabes por qué? Por ignorantes. ¿Me dejas abrir un paréntesis? Por favor. ¿Qué pasó en la pandemia cuando el sistema de salud público fue insuficiente? ¿Y quién le entró? Y el presidente convocó a los dueños directivos de los hospitales a pedirles apoyo para declarar en los hospitales privados zonas COVID o bien zonas para otro tipo de pacientes que no fueran COVID a fin de poder atender otras enfermedades. ¿Pasó algo por el hecho de que se involucrara el sector privado? No, pero de todos esos complejitos sí los mantuvieron y dijeron a los doctores de los hospitales privados no les vamos a dar las vacunas correspondientes. Lo recuerdo. Es que los complejos hay que atenderlos desde chiquitos porque si no viven el resto de tus días. La segunda reflexión, ¿tú crees que es lógico que atendamos la salud hoy como lo hacíamos hace 40 o 50 años cuando no tenías, por ejemplo, internet o no tenías otras facilidades? Pues un sistema híbrido. Hay gente que le gustaría ir a la clínica. Yo no, yo zafo. Yo a veces ciertas consultas ya las puedo hacer a través de un Zoom, de un internet, y no podríamos tener un expediente digital donde no te tengan que volver a presentar todo lo que tengas que decir y no te podrían mandar una receta a la farmacia más cercana de tu casa. A algunos eso les parece que como que mentimos. Es que no entienden, no estudian y lo quieren hacer ver como algo frívolo. Por eso quiero decirle a los mexicanos que este México sí se puede tener. Un México mejor, un México para todos, un México de oportunidades. Criticaron la tarjeta de Xóchitl. Pues critican todo, hombre. Son los criticones. ¿A dónde va la tarjeta? A esto, a que precisamente tengas esta oportunidad de un sistema de salud integral, le llamamos, pero muchos lo llaman universal, en donde incluso debiéramos de ir a una cédula de identidad única. Y otra vez, me puedo atender en la clínica más cercana, siempre y cuando tenga esas capacidades. Yo escojo, no la que me tocó. Pues ¿qué no el gobierno está para servir a la gente? ¿O tenemos que ser siervos de alguien? Ya ves que aquí hay siervos de la nación. Yo no pienso ser siervo de nadie. Entonces el gobierno está para servir, para atender. Educación, 2 segundos más. Hoy en día, ya comenté, 1,5 millones de mexicanos menos en las escuelas. Hay el debate que si las escuelas públicas o privadas deben ser públicas, preferentemente públicas. Ahí tenemos que poner el dinero. Pero si a veces una familia tiene que invertir en escuelas privadas, pues busquemos el mecanismo de compensar. Sí se puede un México mejor. Quitémonos este México de odio. Última reflexión. Mira, ya no les cabe el odio, que ya hasta tienen que ir a América Latina a llevárselo. No cabe el odio, no les cabe el odio. México les quedó chiquito. Quieren seguir polarizando. Los mexicanos no somos eso. Ahora con Ecuador. Sí, y mañana, y Argentina. Y si no te gusta el de enfrente, no caben en su odio. A ver, no somos así los mexicanos. Hay que bajarle el odio. Enrique, para el siguiente debate, ¿debería haber cambios? Sí, debe haber cambios. Yo creo que esto que ahorita reflexionaba, menos temas. En serio, si alguien quiere estudiar otro tema, hemos emitido documentos, tenemos plataformas, muchos estamos en debates, podemos ir a dar pláticas. Los debates son para que los midamos, los conozcamos, los evaluemos. Así no se puede. Y también uno tiene que... Oye, eso de llevar un archivero para andar buscando ahí qué fotos sacas o qué papel. Sí, no, un poquito deberían ser un poquito más frescos, más auténticos. Pues más serio, ¿verdad? No, sí, no, sí, no más es espontáneos. Sí, no es espectáculo. Ojalá así sea. Y sobre todo, pero repito, premiar diálogo. Es más, debería haber más debates.
En lugar de apretar como lo hicieron, pues bueno, 5. Más debates y entrarle a los temas en serio, como el que estás refiriendo de salud. Es un desastre la salud. Es un desastre. El único que ve la salud como en Dinamarca es López Obrador, ¿no? Sí. Seguro no ha ido a Dinamarca. Y ayer parecía que Claudia Sheinbaum también te hablaba desde Dinamarca, ¿no? Yo creo que ella era la regenta ya de Copenhague. Entonces decía, aquí les informo que aquí no hay feminicidios y los pocos que ha habido están todos resueltos y aquí no hubo muertos y aquí todo bien. Y voy a hacer lo que hice, lo que no hice como jefa de gobierno, pero sí lo voy a hacer como presidenta, así como no, ¿y qué más? Pues ya veremos qué sucede. Xóchitl dijo que va a hacer cambios, algunos ajustes en su estrategia de campaña, lo dijo hoy en La Ibero. Y estoy de acuerdo porque yo creo que es importante tomar lo bueno. Ella siempre dice, lo que es bueno lo mantienes, lo que no lo cambias. Aquí hay cosas que cambiar y hay que cambiarlas porque los mexicanos no nos merecemos 6 años más de Morena. Enrique de la Madrid, coordinador general del Plan de Gobierno en el equipo de Xóchitl Gálvez. Gracias por estar aquí. A ti, Guillermo, muchas gracias por la oportunidad. Muy buenas noches.